Aleluya, gloria a Dios. Estimados hermanos, que el Señor le bendiga. Damos gracias a nuestro Dios que nos concede esta oportunidad de estar reunidos, aunque somos pocos, pero sabemos que nos hemos reunido para algo bueno. En esta hora compartiremos una enseñanza bien interesante, un poco breve, pero bien interesante acerca de la persona de Cristo. Pero antes de empezar, quisiera que nos reunirnos todos en oración, pidiéndole al Señor que sea Él dirigiendo este momento, ya que sabemos que nosotros podemos tener muy buenas palabras, pero el importante dentro de esta reunión es el Señor. Así que inclinemos nuestro rostro pidiendo al Señor su bendición. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por todas tus bondades, por todas tus misericordias, Señor, que has tenido con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por el día de hoy, porque nos diste la fuerza, nos diste la voluntad de poder hacer lo que teníamos que hacer, sea trabajo, exámenes, clases, incluso nos diste la oportunidad de poder asistir virtualmente al culto y ahora, Señor, estamos en este momento implorando tu bendición, tu auxilio, sabiendo que tú eres aquel que ha dejado estos conocimientos primeramente dentro de la palabra del Señor y también en los corazones de aquellos que un día decidieron seguirte. En esta hora te pido que seas tú bendiciendo a mis hermanos, hermanas presentes en este momento y también si hay alguna hermana o hermano que lo ha de ver enseguida, que también les pueda bendecir, que también su vida pueda ser bendecida, Señor, a través de este momento. Te damos gracias, Señor, por todo en esta hora. Gracias, Señor, por todo. Aleluya. En esta hora estaremos compartiendo brevemente algo que se refiere, el título le puse profecías mesiánicas cumplidas. Entonces, más que todo el tema sería de hoy, sería de ver que las profecías mesiánicas que fueron dichas en el Antiguo Testamento, donde los profetas, los sacerdotes esperaban la venida de un libertador, se cumplieron en la persona de Cristo en las páginas del Nuevo Testamento. Pero antes de ir viendo esas profecías, quisiera detenerme un poco acerca de este símbolo que ustedes pueden ver aquí enfrente de ustedes. Un pescado que incluso después de, bueno, muchos usan la cruz dentro del cristianismo, pero después de ese símbolo, el pescado viene a ser uno de los símbolos que ha sido utilizado a través de las edades después de la muerte de los discípulos. Fue uno de los símbolos que fue utilizado por los cristianos. ¿Cuál sería el significado? Primeramente lo vemos ahí, es un pescado y podemos ver que las escrituras hablan que Jesús, él amaba mucho el pescado, incluso era parte de la alimentación de él, no solamente de él, sino también de sus discípulos, y era algo común que en aquellos entonces el pescado sea una fuente de alimento, al igual que el pan. Hay muchas hipótesis acerca de dónde vino este símbolo. ¿Será porque los discípulos comían pan? Bueno, los discípulos posiblemente era parte de su alimentación, pero no es exactamente por eso que los discípulos, aleluya, que los discípulos decidieron tomar este ejemplo. Habrían otros ejemplos también que podríamos señalar. En la Biblia se habla mucho acerca de ser pescador de hombre, cuando dice que en la pesca milagrosa, dice que ahí hubieron muchos peces que Pedro le decía al Señor, maestro, hemos tirado las redes toda la noche, no hemos dormido y, y aleluya, no hemos dormido y no hemos podido agarrar nada. Pero Jesús le dijo, tirar la red de aquel lado y Pedro pronunció algunas palabras que eran, no hemos pescado toda la noche, pero Señor, en tu nombre echaremos la red. Un acto de fe. Entonces, también otro pasaje que podría ser tomado en consideración podría ser el momento cuando vinieron a pedirle el impuesto al Señor. Y el Señor, como un buen ciudadano, también él pagó el impuesto, pero algo peculiar es que en ese entonces dice que mandó a Pedro o a uno de sus discípulos a agarrar un pescado y dice que dentro del pescado sacó la moneda del impuesto y pagó por él y por Pedro. Pero sin embargo, a pesar de todas aquellas relaciones con el pescado, no es ninguno de esos momentos que hemos mencionado que tiene que ver en que por qué los cristianos tomaron este símbolo. ¿Y por qué tomaron este símbolo?
Y aquí tengo abajo una pequeña referencia que usted puede ver, es la palabra ictus. Ictus quiere decir pescado. Pero ¿por qué entonces los discípulos tomaron esto? Es que hicieron, como nosotros le hablamos en francés, un acrostiche. Un acrostiche es que toman la primera letra de cada, no la primera letra, sino cada letra de la misma palabra, la toman para hacer una frase. O es decir, de una frase toman la primera letra de cada palabra para venir a reducirlo en una sola. Entonces, cuando ellos hablaban de ictus, era literalmente de un pescado que estaban hablando, pero el símbolo secreto o el significado secreto que había detrás de esto es lo que aquí he escrito abajo. ¿Qué significaba el I? El I significaba Jesús. Y Jesús en griego es como nosotros conocemos hoy en día en el vocablo latino la palabra o el nombre de Jesús. Al igual que en hebreo, la palabra sería Josué. O sea que Josué y Jesús tienen la misma raíz lingüística, por así decirlo. Entonces el I significaba Jesús. El K de ictus significaba Cristos, que nosotros en lengua castellana sería Cristo. El T, la tercera letra, el T, sería Teos, Teus, donde nosotros en latino diríamos que es Dios. El U, Huios, que nosotros sería hijo. Y el S, Soter, que para nosotros en latino sería lo que nosotros decimos el Salvador. Entonces, cuando ellos hablaban del ictus, estaban hablando del pescado, del símbolo del pescado, pero a través de ese símbolo estaban diciendo o estaban refiriéndose a la congregación de cristianos con ese mismo nombre, Jesús, Cristos, Teos, Huíos, Soter, o en lengua castellana, Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Entonces, ese es el significado directamente de de aquel símbolo que es el pescado, que Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Por lo cual, aún se dice la palabra del Señor que no hay otro nombre en quien se pueda ser salvo. Entonces, a través de ese nombre, vinieron a utilizar un símbolo secreto y ese símbolo fue un símbolo del pescado. Entonces, es bien interesante ver por qué ese símbolo fue tomado. ¿Cuáles son las profecías mesiánicas cumplidas? Porque los profetas, los sacerdotes, los escribas, todos aquellos que tenían un paréntesis, algo que ver dentro de la palabra del Señor, todos tenían la mirada en la misma persona de que un día Dios iba a libertar al pueblo de Israel de sus dolores, lo iba a libertar de su opresor y iba a tener un reino que es sobre todo reino. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que lo que dice la escritura, primeramente, nacer de una familia específica. Entonces, de nacer de una familia específica, estamos hablando que el Salvador del mundo, que el Mesías, el ungido, tenía que venir de las tribus de Jacob, de las tribus de Israel. De una de las 12 tribus tenía que venir. Y ahí vemos la primera promesa. Aquí tengo Génesis 12, 1, 2. Si ustedes lo pueden ir a leer, permita. Ahí dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, aquí literalmente se está refiriendo a Abraham, pero dice que a través de aquella descendencia, el nombre de Abraham iba a ser un nombre grande, por el cual las tres grandes religiones monoteístas que existen hoy en día, es decir, cristianismo, judaísmo y aún el islam también, tienen a Abraham como padre. Los judíos, por ser descendientes literales de carne y de hueso de Abraham, los del islam también, y nosotros vamos allá porque somos descendientes en la fe. Y dice, a través de ese nombre, a través de tu descendencia, te engrandeceré y serás bendición. Pero que aquí no solamente se refería a Abraham, sino que después, por medio de la descendencia de Abraham, iba a haber alguien que ese nombre iba a ser sobre hombre. El versículo que sigue dice ahí, Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. El primer versículo estamos hablando que Dios da la ordenanza y en el segundo vemos que Abraham
cumple o obedece al Señor saliendo de aquella tierra y dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora bien, ¿cuál es la simiente de Abraham? ¿Será que por los judíos son benditas todas las naciones de la tierra? No necesariamente, aunque sí, los judíos tienen mucho que ver con la historia del mundo. Vamos a la otra descendencia. ¿Será por medio del Islam que son benditas todas las naciones de la tierra? No necesariamente, sino que hay un personaje de esa simiente por el cual todas las naciones de la tierra hoy son benditas, hoy son bendecidas, y ese personaje es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál fue entonces donde vemos la realización de eso? Gálatas 3, 15, 16. Hermano, dice Pablo, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni a nadie le puede añadir tampoco. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas promesas y a su simiente. Y no dice a la simiente, sino que habla de una simiente en particular. No dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, en sí, cuando se habla que en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones, es porque este personaje, el Salvador del mundo, el Mesías, el ungido, el enviado del Señor, tenía que ser descendiente de Abraham. Por lo cual Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Por lo cual, ustedes quieren prueba que Jesucristo es el Mesías, vayan a ver el libro de la genealogía y se van a dar cuenta que es hijo de Abraham. Pero hay otro nombre que he mencionado aquí, hijo de David. Y es bien interesante ver que de por qué Jesucristo también tenía que ser el hijo de David. Ustedes conocen al rey David, que fue el segundo rey de Israel después de Saúl, pero que David tiene la cualidad de ser el más grande de los reyes de Israel que ha existido, por el cual en los tiempos de Jesús habían varios Mesías, pero todos sabían que el que tendría que venir a ser rey tenía que ser alguien como David, alguien de la grandeza de David, porque David fue un rey conforme al corazón de Jehová. Ahora bien, Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. ¿Por qué? Porque Jesucristo iba a venir a ser rey. Él va a venir a ser rey en su segunda venida, pero eso será un tema que trataremos en otra ocasión. Jesucristo, hijo de David. Ahora bien, ¿quiénes fueron los padres de Jesús? De la parte materna fue María, y de la parte paterna fue el Espíritu Santo. Es decir, que él no tuvo un padre humano, un padre terrenal, sino que su padre directamente fue Dios, porque fue el Espíritu Santo por obra de milagro que vino sobre María, y María ahí fue que concibió. Entonces, podemos comprobar que Jesús es descendiente de Abraham, lo podemos a través de la Biblia. Pero ¿será que podemos comprobar que Jesús es hijo de David a través de la Biblia? ¿Dónde tenemos que ir para saber si Jesús es hijo de David? Tenemos que ir a la genealogía. Pero si vamos a la genealogía nos encontramos con un pequeño problema. ¿Por qué? Porque tanto la genealogía de Mateo capítulo 1 como de la de Lucas 13:23, ustedes ven ahí también la referencia abajo a Lucas capítulo 3, donde empieza del versículo 23 y sigue hasta por el versículo 34, 36, si no me equivoco. En las dos ocasiones se habla de la genealogía de Jesús, pero por el lado de José, el padre terrenal, el padre adoptivo de Jesús. Mateo presenta la línea de José hablando de todos los reyes. Y dice que de, David, de Abraham hasta David, 14 generaciones. De David hasta Jeconías, en el tiempo de la deportación, 14 generaciones. Y del tiempo de la deportación hasta Cristo, 14 generaciones. Pero el problema es que las dos genealogías que hablan son las dos de José. Porque tanto, aquí dice Lucas 13:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía, ¿de quién? De José. Aquí no dice hijo de María, sino que dice hijo de José. Entonces, toda la genealogía que hace Lucas después es directamente la de José. Creo que tengo el otro versículo aquí abajo, Mateo 1:16. Dice, y Jacob engendró a José,
marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces, ¿de quién es la genealogía aquí? De José. Pero ahí dice, habla que José era el esposo de María y María era la madre de Jesús, la madre biológica, por supuesto, de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos decir al 100% que la Biblia, nuestra versión, dice que Jesús es el hijo de David? No lo podemos averiguar. Pero ahora viene otra pregunta. ¿Es que Jesús negó ser el hijo de David? Él no lo negó. Cuando Bartimeo le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿será que Jesús dijo, no, yo no soy hijo de David? No, Jesús no negó. Pero de acuerdo a la genealogía, no lo podemos comprobar. Pero algo bien interesante, porque a menudo nosotros, como predicadores, enseñábamos que la genealogía, una era de José y la otra era de María. Decíamos que la de Mateo era la de José y que la de Lucas era de María. Pero sin embargo, viéndolo bien, sería lo contrario. ¿Por qué? Veamos lo que dice la genealogía de Mateo, nos vamos a encontrar en un pequeño problema. Mateos 1:17, el último versículo que tengo aquí dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David a la deportación de Babilonia, 14. Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Pero si nosotros vamos contando cuántas personas son mencionadas dentro de ese, de Mateos 1, si usted lo tiene al lado, lo quiere ir a ver ahorita o después, nos vamos a encontrar en un problema. ¿Por qué? O falta alguien o Mateo no sabe contar hasta 14. ¿Por qué? Porque vemos 14, 14 y 13. Y ahí le escribí los nombres para que vean más o menos cuáles son los nombres mencionados. Comienza con Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Nazón, Salmón, Booz, Obed, Isaí y el rey David. Ahí hay 14. Después de David, dice Salomón, Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Jeconías. 14. Los nombres que puse ahí con letras más gruesas es directamente los que fueron reyes en Israel. También puse a Zorobabel después, es que a Zorobabel le correspondía el reino y cuando regresaron de Babilonia, el que vino a ser gobernador fue Zorobabel. Pero ahí veamos después de Jeconías. Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Elium, Eleazar, Matán, Jacob, José y Jesús. 13. Entonces, o falta alguien o Mateo no sabe contar hasta 14, porque él dice que son 14, 14 y 14. Sin embargo, nosotros, la Reina Valera, que dice 14, 14 y 13. Entonces, en el caso, bueno, supongo que Mateo, él sabía muy bien contar hasta 14. Él era contador, era alguien que recaudaba impuestos, entonces supongo que las matemáticas de Mateo eran excelentes. Pero ahora bien, ¿quién sería entonces esa persona que faltaría? Y entonces, cuando nosotros enseñamos que Mateo es la de José y que Lucas es la descendencia de María, aquí nos encontramos en que posiblemente es lo contrario, que la de Lucas habla de la descendencia de acuerdo a José, pero que Mateo aquí nos habla de la descendencia hacia María. ¿Por qué? Y algo que no está escrito en nuestra versión, sino que en los manuscritos antiguos, buscando un poco, nos damos cuenta que no está escrito aquí, no está escrito José, marido de María, sino que está escrito aquí José, padre de María. Es decir, que el suegro de José, el esposo de María, también se llamaba José. Y eso es algo que podría ser extraño, no necesariamente. ¿Por qué? Porque José, habían varios nombres que eran comunes. Usted va a ver muchas veces los nombres de Josué, va a ver muchas veces incluso los nombres de Pedro, de Simón, de Juan, Judas, eran nombres comunes. Entonces, esto no lo dice nuestra versión, sin embargo, los escritos antiguos a eso referían que la persona que en sí faltan, cuando aquí dice José, eh, marido de María, en las versiones antiguas lo que quería decir era José, padre de María, y esta María vino a ser la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en sí,
Posiblemente una mala traducción o posiblemente faltaría alguien todavía. Esa es una pauta en que podemos ver. Porque sí, si usted va a leer, falta una persona dentro de aquella descendencia. Entonces, nacer de una familia específica, ¿era descendiente de Abraham? Por supuesto que lo era. ¿Era judío? Él era judío. Y ahora veamos, descendiente de David, él en ningún momento lo negó, pero tampoco podemos comprobar, según la genealogía, a menos que tengamos esta última explicación que yo les acabo de dar, no podemos comprobar que él era descendiente de David. Entonces, ¿qué más podríamos ir a ver para determinar si este personaje del cual nosotros reconocimos como nuestro Salvador, si era verdaderamente el Salvador que el Señor había enviado al mundo? Segundo punto aquí, nacer en una ciudad determinada. El primer punto era el que demandaba más explicación, ahorita vamos a ir más cortito. Entonces, en el Antiguo Testamento se dijo, el Salvador tendría que nacer en una ciudad. Y aunque muchos pensaban que iba a ser allá en Jerusalén, que era la ciudad capital, la ciudad casi madre de las demás ciudades, la Biblia nos dice en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre la familia de Judá, pero de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En donde dijo el profeta, Miqueas vivió al mismo tiempo que el profeta Isaías, unos 700, 600 años antes de Cristo. Y él dijo, ¿a dónde? Dijo allá, en Belén Efratea, en Belén Efrata, una pequeña ciudad, pero ahí ha de salir el Salvador del mundo. ¿Dónde está aquella confirmación? Lucas 2, del 1 al 7, un versículo bien, un pasaje bien conocido, dice, aconteció en aquellos días, se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que era el gobernador en aquel entonces, bueno, el emperador, mejor dicho, que todo el mundo fuese empadronado, es decir, censado, que cuenten cuántas personas hay. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David. ¿Y dónde era la ciudad de David? Era la misma ciudad de Belén, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, es decir, en noviazgo o comprometida, es lo que quiere decir esta palabra, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, el requisito para ser el Mesías, nacer de una familia específica, por supuesto, nacer de descendiente de Abraham, él lo tenía. Nacer en Belén, y eso es más difícil porque nadie puede elegir en dónde nacer. O sea, por él mismo, los padres pueden elegir, pueden hacer cálculos y todo eso, pero el hijo que nace, o el hijo o la hija que nace, él no puede decidir en dónde nacer. Y ahí tenemos a alguien que nace en Belén de Judea, del cual vinieron aún magos del oriente a ver en dónde él estaba, y los pastores que estaban velando ahí fueron sorprendidos por los ángeles que cantaban, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Porque aquel que iba a proveer aquella paz, ese es el día en que Él nació. ¿Por qué? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo y Él es aquel el que nos dará la paz. Paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Porque el Salvador del mundo nació hoy día en Belén. Era el mensaje de los ángeles. Usted me va a poder decir, sí, pero había muchos judíos descendientes de Abraham, posiblemente muchos descendientes de David, y muchos nacieron en la ciudad de Belén. Pero ¿qué otro requisito pudo haber cumplido este personaje en que casi nadie lo puede cumplir? Y ese es el próximo, nacer de una virgen. ¿Y por qué es difícil? Nadie había visto eso antes en la historia, ni antes ni después. En ningún momento se registró que una virgen dio a luz. E Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y Emanuel quiere decir que Dios está con nosotros. Confirmación de aquella palabra, Mateo 1, 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería inflamarla, quiso dejarlas secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y dijo: José, hijo de David. ¿Quién era el hijo de David? La Biblia confirma que era José. No temas a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese, profecías cumplidas, para que se cumpliese lo que fue escrito antes, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y le dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios está con nosotros, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Muchos pueden jactarse de ser descendiente de Abraham. Yo soy judío, israelita, soy descendiente de Abraham. Yo también nací en Belén, pueden decir mucho, pero solamente hay uno que puede decir que él nació de una virgen. ¿Por qué? Ni antes ni después. Eso ha sucedido en la historia de la humanidad. Haber tenido un precursor como mensajero, ese era otro de los requisitos. Malaquías 1 al 3 decía: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Malaquías quiere decir mi mensajero. Posiblemente él había nacido para ser profeta, no lo sabías, pero que el Señor decidió hablar por medio de él unos 430 años antes de la venida del Señor. Y dijo: antes que venga aquel, dice, enviará a alguien antes que preparará el camino. ¿Y qué nos dice Mateo 11:10? Hablando de quién: Juan el Bautista. Porque este es de quien se había escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan el Bautista, del cual Jesús dijo: de los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? No hizo gran cosa. ¿Cuántos milagros hizo Juan? No se registra ninguno. Simplemente era alguien que preparó el camino del Señor predicando por el desierto de Judea, y vino predicando el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento para perdón de sus pecados. Y así tenía que ser. ¿Cuántos se pueden jactar de haber tenido a Juan el Bautista como precursor? Solamente uno se puede jactar de eso. Siguiente, iba a ser un profeta como Moisés. Moisés dijo en Deuteronomio 18:15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces aquí hace también referencia a que el Mesías tendría que venir del pueblo de Israel, porque dice en medio de ti, de tus hermanos, pero que no solamente iba a ser un hombre, sino que también iba a ser alguien que iba a ser profeta. ¿Y en dónde vemos en la escritura donde confiesa que este personaje era profeta? Felipe, a Natanael, Juan 1:45 dice: y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Y qué fue lo que Moisés escribió? Deuteronomio 18:15. Así como los profetas. Dice que también los profetas escribieron acerca de Jesús. Y dijo: a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahí también vemos que después Natanael él decía: bueno, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y ahí después Jesús dijo: hay aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Juan 5:46 dice: porque si creyeres a Moisés, me creerías también a mí, porque de mí es que escribió él, haciendo referencia a Deuteronomio 18:15. Juan 6:14
Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que habría de venir al mundo. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. También Juan 7:40 y Hechos 37, si no me equivoco, es cuando Esteban está hablando, dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Un profeta también tendría que ser. Bueno, el tiempo ha avanzado, tenía otros versículos, pero nada más voy a ir rápidamente mencionando cuáles eran los otros requisitos, cuáles eran las otras profecías que fueron cumplidas. Tenemos una bien precisa aquí, traicionado por 30 piezas de plata. Este era Zacarías que había dicho, echarlo a tesoro y tomó, dice, aquel precio con aquellas manos, dice, tomó aquel precio tan apreciado y eran 30 piezas de plata, las cuales dijo que había echado ahí en el tesoro. Se cumplió, por supuesto que se cumplió en Mateo 27, si usted lo quiere ir a leer, dice Judas que lo había entregado por 30 monedas de plata. Otra profecía, otra precisa también, que al morir él no iba a tener ningún hueso quebrado. ¿Dónde está la escritura? Salmos 34:20, quebrantado. Ahí posiblemente como que la descripción es un poco vaga, pero que vemos que se precisa después en el Nuevo Testamento, cuando dice Juan 19:33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, cumpliendo así la profecía que él guardará todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrado. Pero ¿por qué era necesaria una profecía así? Es que las costumbres de aquellos que morían en una cruz, habían varios a través de la historia que murieron, pero una de las costumbres era que posiblemente aquellos que ya tenían varias horas les quebraban las piernas. Y por eso da este detalle que cuando Jesús le vieron ya como muerto, no le quebraron las piernas como era de costumbre, ropas repartidas y también resucitado. Salmo 22, creo que no escribí el versículo, creo que era 17 o 18, dice, contar puedo todos mis huesos. Todo el mundo estaba mirando y observando a Jesús estando ahí en la cruz. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió después. ¿Por qué? Porque habían unos soldados que iban ahí detrás del Señor simplemente esperando que le quitasen la mudada para ir a repartir lo que había en la mudada y posiblemente dentro de las bolsas ir a repartir ese tesoro también. También podemos ver que se cumplió en Mateo 27, también una vez más vemos que se cumplió esa escritura. Y lo último, conclusión, no solamente este personaje iba a ser humano, sino que Isaías dice que este personaje tendría o tenía que ser Isaías 9:6, porque un niño es nacido, hijo nos es dado, el principado y el otro que está mencionado aquí, Dios fuerte, admirable. Muchos seres humanos pueden ser llamados alguien admirable, alguien honorable. Muchos pueden ser llamados consejeros, pero un ser humano que le puedan llamar fuerte, y no solamente Dios fuerte, sino ve al otro, Padre eterno. Solamente hay uno que se puede otorgar ese título y es el Alfa y el Omega, el principio y fin, el anciano de días. ¿Por qué anciano? Porque el tiempo no hace efecto en la persona de él. Él es antes del tiempo, él no es afectado por el tiempo. Y ese personaje sería llamado príncipe de paz. Por lo cual, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque no solamente dice que era de esencia divina, que era Dios mismo, sino que también resalta que este personaje era eterno, que Jesucristo es eterno. Juan 10,
30 dice Jesús hablando, yo y el Padre uno somos. Y Jesús también en 14:6 de Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no fuera por mí. Yo soy el camino. Aún ahí pueden haber muchos que le digan, yo soy el camino. ¿Por qué? Porque hay muchos caminos en que el hombre pueda recurrir. Pero hay alguien que dice, yo soy la verdad. Yo puedo decir, yo soy la verdad, pero estaría mintiendo. ¿Por qué? Todo ser humano que diría eso estaría mintiendo. Pero aquí encontramos a alguien que él lo puede decir y no está mintiendo. ¿Por qué? Porque este ser humano también era divino, también él era Dios y también él era vida. En la última ocasión estuvimos hablando de este tema, vida, bios, psique y Zoe. Cuando él está hablando aquí de la vida, habla de la vida Zoe, que solamente él es aquel que puede dar la vida eterna y nadie viene al Padre sino por mí. Esto es lo poco que pensaba compartir con ustedes. ¿Por qué? Profecías mesiánicas cumplidas y el significado de este símbolo que tiene un significado mucho más profundo de lo que nosotros podemos pensar. Ictus, Jesucristo el Hijo de Dios, nuestro Salvador. ¿Y cómo podemos comprobar que nuestro Salvador, viendo las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en la persona de Cristo en el Nuevo Testamento? Muchas profecías. Algunos hasta alegan que serían más de 100 profecías, más de 700 incluso, si no me equivoco. También uno de los eruditos también decía más de 700. Hemos mencionado algunas que muchos pueden jactarse de cumplirlas y otras que bien pocos. Y en muchos casos solamente uno puede jactarse. Entonces, esperando que esto pueda quedar en su corazón y podamos meditar que aquel que vino es verdaderamente a quien el Señor envió y a quien muchos estaban esperando. En esta hora quisiera con ustedes dar gracias a Dios por este momento y de la misma manera nos estaremos despidiendo de esta transmisión. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por este momento en que nos ha permitido hablar un poco, Señor, de tu palabra. Sabemos que hay mucho más de lo que podríamos hablar, pero aún en lo poco que nos dé, Señor, la sabiduría, el entendimiento para poder entenderlo, porque se puede decir mucho, pero que también necesitamos no solamente oír, sino también poner a prueba lo que hemos aprendido dentro de tus palabras. Sea tú bendiciendo a mis hermanos presentes en esta hora, a todos mis hermanos, sea tú bendiciéndolos con mando de ricas y abundantes bendiciones. Te damos gracias por su presencia. También los hermanos que lo harán de ver, si se cruzan con esta programación, también espero que tú puedas bendecir sus vidas grandemente. Te damos gracias, Señor, en esta hora por todo lo que hemos podido hacer. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí llegaremos el día de hoy. Que el Señor les continúe bendiciendo.